¿Qué tal amigos? Una vez más en su programa favorito de fútbol, Fútbol Enchiloso. ¿Cómo estás, Emet? Todo bien, señor Raúl, aquí contento porque seguimos hablando de algo que nos apasiona, que es el fútbol, y algo en particular, las copas del mundo, que tanto nos gustan y que tanto le gustan a millones. ¿Por qué? Porque es un evento en el cual todos esperamos desesperadamente cada 4 años, y apenas si dura un mes. Sí, ojalá ese mes se repitiera más constantemente, pero creo que 4 años está bien porque nos Sí. permite que la espera Saborear. sea mucho más La emocionante. espera es emocionante, y más de que fuera cada 2 años, es como que... Muy mala propuesta de la FIFA, muy mala malísima, propuesta. Sí, sí, malísima. se perdería todo eso que incluye tanta pasión en el deporte. Pero ¿qué te parece si nos enfocamos al tema que venimos tratando desde ya hace algunos videos? El siguiente mundial del que vamos a hablar es el de Francia 1938. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Emet? Francia 1938 fue la tercera edición de la Copa del Mundo que se organizó, o que organizó, mejor dicho, la FIFA. Una vez más en territorio europeo, pero oye, le tocaba a América, ¿no? Así es, al parecer sí hubo una serie de candidaturas, pero cuéntanos por qué no se llevó a cabo en suelo americano. Mira, las candidaturas eran Francia, era Alemania y era Argentina. Argentina daba por hecho que le tocaba, digo, pues, la primera edición Uruguay, la segunda edición Italia, la tercera edición nos toca a nosotros. Y de hecho el presidente de la FIFA, Jules Rimet, había, digamos, que insinuado a los argentinos, a los dirigentes argentinos, que les iba a tocar. Pero resulta que unos dirigentes franceses cabildearon para que se desarrollara en Francia. ¿Por qué? Porque decían que tenían mejor infraestructura. Al final de cuentas fueron varios estadios de primer mundo, vamos a llamarlo así para la época, en el cual dijeron, convencieron a Jules y me decía, ¿sabes qué? Yo creo que Francia sí puede ser un buen organizador de esta tercera Copa del Mundo. Como siempre, desde los inicios, la FIFA y sus cosas turbias, ¿no? Pero Eh, bueno, cosa que no hemos comentado en los anteriores videos, y ahorita que hiciste mención a Jules Rimet, ese era el nombre que llevaba la copa, Jules Rimet. Exactamente, el nombre del presidente de la FIFA, el primero, de hecho. El primero. Pero bueno, centrémonos en lo que fue el campeonato. Primero, a destacar que se da en el continente europeo por segunda vez. Y bueno, había varias selecciones, particularmente yo pondría dos que se ponían como favoritas por el fútbol desplegado previamente. Obviamente la Italia del fascista Benito Mussolini, que seguía dirigida por Vittorio Pozzo, y por ahí la selección brasileña, que fue la única de Sudamérica que se animó a asistir al Mundial de Fútbol. Pero ¿sabes por qué se animó Brasil a ir a esa edición? Traicionando a los hermanos latinoamericanos. A ver, vamos a ver. Porque quería organizar la Copa del Mundo del 42. Oh, mira, mira. Quería organizarla. Lamentablemente en 1942 estábamos inmersos en una guerra mundial. Y para el año 1938 las cosas ya estaban muy, muy, muy calientes. Muy en Europa, tensas, muy tensas. tensas. Pues de hecho en España pasaba por una guerra civil terrible, cruenta. Europa estaba ya con Al borde. movilizaciones militares. No hay que olvidar que 3 meses antes de que iniciara la Copa del Mundo, la Copa del Mundo inició en junio del 38, 3 meses antes, Alemania había anexionado Austria. Por lo Sí. tanto, Austria se convirtió en una colonia, en una colonia de la Alemania nazi, ¿no? Sí, exacto. De hecho, en el video anterior yo les hacía mención de un tema particular con un futbolista de la selección de Austria, el famoso Mozart del fútbol que llevaba por nombre Matías Sindelar. Solamente para hacer mención y ponerlo en el contexto, anteriormente comenté que él era un pronunciado rival de estas cuestiones de gobierno fascista en la que se veía ya mermado parte de los países europeos. Y hay una cuestión, una anécdota que quisiera comentarles. Previo a esta anexión se da un partido donde se involucra las elecciones de Alemania, la Alemania nazi de Hitler, y la Austria, que posteriormente iba a ser anexionada, donde se les obligó, para efectos de ver la cuestión del poder en el fútbol de la Alemania, se les obligaba a los austriacos a perder ese partido. Matías Sindelar, siendo uno de los líderes de ese equipo, decidió jugar el fútbol que desplegaba. Austria terminó ganando y eso le provocó, ahora sí que es historia ya enmarcada y que muchos historiadores reconocen, que ese fue el motivo para que la Gestapo, la policía interna del Reich alemán,
decidiera perseguirlo y a la postre pues se encontró muerto al poderoso futbolista austriaco. Pero bueno, ¿qué te parece si nos enfocamos ahora a lo que es el fútbol que se desarrolló en Francia? Y danos tu opinión, Emer, al respecto. No, lamentable lo que cuentas, la verdad, cómo es que la política puede afectar a lo deportivo, ¿no? Y al mejor futbolista austriaco de la historia, ¿no? Exacto. Pero fíjate que ya retomando lo que fue la competencia como tal, resulta que para este mundial tuvimos dos selecciones que hoy en día no nos imaginamos que fueran una Copa del Mundo. Hoy en día, ¿eh? Bueno, uno como país ya no existe. No, como, no exactamente. Bueno, como con el nombre que asistió, ¿no? Con el nombre que asistió, las Antillas, las Indias holandesas, Sí. que hoy en día es Indonesia. No nos imaginamos que fuera una Copa del Mundo, no. Pero en Francia 38 fue. ¿Cómo hicieron? ¿Quién sabe? Pero fueron. Y por otro lado, Cuba, que es de tradición beisbolera, al final fue a la Copa del Mundo representando a América del Norte y Caribe. Así, a la famosa CONCACAF. Exactamente, porque México por segunda vez consecutiva no acudió a una justa mundialista, ¿verdad? Sí, y mira, destacar un punto, en su primer partido en la Copa del Mundo, los cubanos derrotaron a los rumanos y pasaron a los cuartos de final. Quedaron en séptimo lugar general de 16, o sea, ni México ha logrado eso. Bueno, le costó mucho conseguir un sexto lugar en casa, pero sí, los cubanos pero bueno, lograron la hazaña antes que México. Y te aseguro que los cubanos ni saben eso, ¿eh? Creo que no. Creo que no lo saben. En los libros de historia se los han bloqueado. Sí. Pero bueno, hablamos un poco del campeón. Italia. Italia, ¿cuál fue su ruta, Emer? Mira, hay que recordar que por segunda vez consecutiva el formato de Francia 38 fue eliminación directa partiendo desde octavos de final a partido único. Italia enfrentó a Noruega, un país de tradición futbolera no tan arraigada, pero que ya empezaban a permear en este deporte. Los derrotaron en un marcador 2-1, luego en cuartos de final se toparon a la local Francia, en un partido que fue electrizante. Los italianos derrotaron 3-1, cabe decir que los franceses abuchearon a los italianos a no más poder, y más porque los italianos saludaban con el saludo prohibido, y eso hizo entrar en cólera a los franceses. Ya en semifinales se toparon a la sorprendente Brasil, en el cual teníamos a un encendido Leónidas da Silva, a la postre campeón goleador con 7 tantos de la mundialista, un crack. Ya empezaban los cracks brasileños. Sí, a destacar. Y al final se toparon en el Stade Olympique de Colombes, en París. Bueno, ¿está en París o no está en París? Mira, Colombes es una ciudad cercana a París. La mayoría de la gente pensaría que esa primera final en el país Francia, o su primera final de un mundial, sería en París, pero no, esa fue en la ciudad de Colombes, en el Parque de Colombes, muy cercano a la ciudad capital de este país. Pues ahí se jugó la final contra Hungría, a la cual Italia derrotaría 4-2, repitiéndose el marcador de la primera justa mundialista. Ya mostraban indicios del poder los famosos Magyars de Hungría, que a la postre, bueno, serían más recordados por otros partidos de otros mundiales, pero que estén atentos, vamos a hablar de ellos también en un futuro. Interesante. Y con esto Italia ganaba su segunda Copa del Mundo. El primer bicampeón. Consolidándose ya como la mejor selección del mundo. Dejando en segundo, ¿en qué lugar podemos dejar a Uruguay? Que Uruguay durante los años 20 fue la mejor selección del mundo. Ya en los 30 le tocó a Italia ser la mejor del mundo. Pero es aquí donde entramos en una época oscura para la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque un año después el mundo entraba en guerra. En 1939, 1 de septiembre, la invasión alemana a Polonia, y iniciaba uno de los periodos más oscuros en la historia de la humanidad, la cual se alargaría durante 6 largos años y afectaría a todo el mundo. Aquí tocaba organizar la Copa del Mundo del 42. ¿A quién? Alemania, Brasil, Argentina, no sabemos. ¿Por qué? Porque no se desarrolló. Ni la de 1946. ¿Por qué? Porque las heridas de la guerra seguían muy frescas sobre el mundo. Así que en el siguiente video hablaremos de la reanudación de las Copas del Mundo, la cual se desarrolló en Brasil 1950. Así es, jóvenes, 12 años tuvieron que pasar, pero bueno, eso es tema para el siguiente video, y síganos en Brasil 1950. Saludos. Saludos.